Somos Guille y Cami y esto es Mate y Cappuccino. ¡Hello! Bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de nuestro primer podcast que se llama Mate y Cappuccino. Y son los primeros en vernos. Nuestros primeros espectadores, así que gracias por eso. Y bueno, para empezar con este podcast nos vamos a presentar. Yo soy Guillermina, soy argentina, nací en Catamarca y viví toda mi vida ahí casi, pero estudié en Córdoba, soy odontóloga y soy de Géminis. Un dato. Muy importante información. Bueno, yo soy Cami, tengo 22 años, soy de Florencia, de Italia, soy italiana, pero nací en los Estados Unidos y soy de Virgo. Y ahora soy una comunicadora porque estoy trabajando como wedding planner, como organizadora de eventos, pero me gradué en comunicación, por eso. Este episodio se llama Coincidencias Inesperadas. Surgió como una idea y le empezamos a armar y tenía bastante potencial para que salga bien. Así que dijimos, bueno, lo hagamos. Nos vamos a contarles un poco cómo surgió esta amistad inesperada y cómo nos conocimos. Todo empezó por un perro y por un regalo que nunca tuve en mi vida. Bueno, que nunca vi. Y me gradué en diciembre en comunicación y... Nos graduamos casi con... ¿Cuándo fue el tuyo? En diciembre 4. ¿El tuyo? El 18. Bueno, con casi 2 semanas de diferencia, pero ahí. Sí. Y mi papá querían hacerme un regalo. Entonces, por la recibida. Por la recibida, sí, claro. Y fuimos al centro, yo y mi papá solos, y fuimos al centro caminando en una de las calles más importantes de Florencia, y mi papá en este periodo estaba súper obsesionado con un tipo de perro. Disclaimer, Sí. Nunca en su vida tuvo un perro. Nunca, ni siquiera agarró un perro. O sea, el primer perro que tocó, acarició y levantó fue mi perro. Sí, literal. Y vimos a esta chica que estaba paseando con 2 perros, o solo uno, no me acuerdo bien. Con los dos. mi Golden, Alba y Tartufo Pomerania. Sí, bueno, y mi papá estaba obsesionado con este tipo de perro, con el Volpino de Pomerania. Sí. Y mi papá empezó a decir, bueno, paramos la chica que quiero Porque preguntar. a todo esto la familia, tipo tu papá y vos, le quieren convencer a tu mamá de tener un perrito. Sí. Entonces tiene que ser uno chiquito. Sí, porque vivimos en un apartamento, entonces difícil tener un perro si no tenemos un Y menos jardín. convencer a tu mamá, no, bueno, quiero llevar un Golden. Mejor. No. Y bueno, mi papá quería este perro y quería parar a la chica. Entonces yo estaba tipo súper, ¿cómo se dice? Nerviosa, como que no. Vergonzosa. Vergonzosa, eso. Y bueno, él la paró, empezó a preguntarle tipo qué tipo de perro es. Empezó a preguntarme así, Sí, todo en italiano. Tú. Parece que me vio cara de italiana, no sé. ¿Y entendiste algo? Y yo me quedé así. ¿Qué? No entendí nada. Lo único que entendí era o sea, como que lo miraba el perro y entendí la palabra alevamento, que sería como criadero en Argentina, en español. Entonces ahí dije, me está preguntando esto y le dije el nombre y fin. Y me dijo, como no hablas español, bueno, gracias. Y listo. Bueno, yo era como que no estaba presente en la conversación, solo la tuviste tú y mi papá. Sí, la verdad que yo No lo vi a tu papá interesada. y era como que vi una chica rubia y fin, como que no le vi la cara, nada. Nada. Y bueno, luego fuimos a casa, volvimos a casa, ella también creo, y me quedé pensando, porque ya había visto la cara de esta chica, pero no sabía quién era. Entonces me fijé y empecé a pensar que, como hace 3 semanas antes de este episodio, empecé a trabajar por una página de Instagram que hace contenidos para el equipo de Florencia, que se llama Fiorentina, y tuve que hacer subir contenidos sobre un jugador, un chico. Y bueno, yo soy una mujer, entonces siempre... stalker también era mi trabajo, entonces tenía que hacerlo y tuve que hacer una publicación de este chico y vi en el perfil que este chico había subido una foto con una chica. Una chica. Y bueno, ¿Esta chica era ella. Entonces le escribí un mensajito. Entonces de ahí te sonaba. Sí, me sonaba. La cara me suena. Y
te escribí un mensajito súper formal, como, hola Guillermina, tampoco sabía su nombre. Hola Guillermina, ¿cómo estás? Viste que, o sea, relativamente entre la gente de nuestra edad, como que nos charlamos, hola, Sí. ¿todo bien? Mirá, te pregunto, así como tranqui, en cambio de ella todo formal. Sí, todo formal. Hola, buena. Y le escribí este mensaje preguntándole por el perro y por qué era la otra. Porque tenía un proyecto pensado, muy buen proyecto, pero también no hice nunca. Sí. Claro. Y bueno, le escribí este mensaje y para juntarnos también. Y sí, claro, nos juntamos la primera vez y terminamos hablando de básicamente todo. A todo esto, ella me escribía, todo lo que me escribía desde el momento uno fue todo en italiano. Entonces yo le digo que sí, que nos juntemos, qué sé yo, pero yo siempre pensé que hablaba italiano. Por ahí me escribía una que otra palabra en inglés, pero digo, bueno, me juntaré con esta chica 5 minutos y chao, me voy a mi casa porque no voy a entender una mierda lo que me dice, o sí, capaz, me dice la propuesta y listo. Y resulta que, nada, cuando estábamos juntándonos en el lugar, me pone, no sé, en español, estoy estacionando, una cosa así. Yo digo, ¿lo habrá traducido tan rápido? Y cuando llegamos, nada, me empieza a hablar en español, pero completamente fluido. Yo digo, no entiendo, esta chica es de España y se hace la italiana. Sí. Y bueno, nada, sí, cuestión que habla español, conté por qué. Bueno, porque fue de Erasmus. Intercambio. De intercambio, bueno, en Europa se dice Erasmus, pero los argentinos no entienden si digo Erasmus. Creo que ¿Sí? Bueno, intercambio en Málaga, en el sur de España. Me quedé allí por 9 meses, casi un año. Y fue el mejor periodo de mi vida. Pero bueno, vamos a contar esto en otro episodio porque es demasiado largo. Y luego, ¿qué hicimos cuando nos juntamos? ¿Te acuerdas? Bueno, y el proyecto que teníamos que hablar básicamente duró 3 minutos la charla y terminamos 2 horas. Imagínate juntarte con una desconocida y terminar hablando 2 horas. De otro país, que ni siquiera hablan el mismo idioma. O sea, era como muy rara ya la situación. Y nada, terminamos hablando 2 horas de cualquier cosa. Como y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Y no sé, por ahí para nosotros los argentinos que pase esto, juntarte con una persona desconocida es como más normal, ponele. Aquí no. En cambio acá en cero. Por lo que hablamos me dijiste que no. Entonces, tipo, yo conectar mucho tanto... miedo, mucha vergüenza en preguntarte de juntarnos, pero quería hablarte de este proyecto porque me daba muchas ganas de hacerlo, pero bueno, estamos aquí, entonces todo, come si dice, è andato per il bene. Sí. Y bueno, básicamente... Sí, conectamos sobre muchísimas cosas, tipo la parte de las dos queremos hacer algo tipo que nos gusta la parte creativa, la parte manuales y... De ahí, de personalidad, también somos bastante parecidas, nuestras familias están formadas básicamente igual, mismos signos, mismas edades. Sí. Tu mamá y yo somos del mismo signo. Sí, y bueno, cosas así, coincidencias boludas hasta cosas grandes que... Claro, pero de ti no me esperaba todo eso. Y también que te... Abriste. Que te abriste así. Como que para nosotros italianos, como que no te abres así con tanto. una persona que no conoces. Claro, como que cuentas las cosas normales, cómo va tu vida, qué haces este fin de semana. Pero claro, contigo fue increíble, una ola de positividad. Sí. Aparte me pasa que suelo ser cerrada con la gente, o sea, no soy de hacer así, pero no sé, me pintó esa en ese momento, o sea, fue por algo. Sí. Y tenemos muchas pasiones en común, un montón de cosas, entonces... Bueno, desde ahí empezó nuestra amistad y bueno, básicamente después nos fuimos de vacaciones 2 veces, convivimos juntas desde que nos conocimos. Sí. Siempre juntas, todos los días básicamente desde allí, un montón de cosas hicimos juntas. Sí. Y... Dijimos cuándo fue, febrero más o menos. Claro. No me acuerdo si dijimos. No muchos meses, ¿eh? Sí. Todo eso pasó muy rápido. Muy rápido, la verdad. Y acá estamos. ¡Sí! Bueno, ahora vamos a hacer tipo una parte de preguntas y respuestas. ¿Estás listas? Sí. ¿Empezamos? Dale. Bueno. ¿Empiezo yo? Bye. Bueno, si te tuvieras que describir a vos en 3 palabras, ¿qué dirías? En 3 palabras... Bueno, diría creativa, como que me gustan hacer cosas manuales, argilla. Cerámica. Pintar y todas esas cosas. Tipo actividades muy creativas y también que... Manuales.
Manuales, sí, ya lo dije muchas veces. Estoy repitiendo las mismas cosas. Bueno, empática. Empática porque me gusta cuando los otros me hablan de ellos mismos, pero como que puedo entenderlos bien, porque capaz que me pasó a mí también, o capaz que nunca me pasó, pero que puedo entenderlos. Claro, como que te pones mucho en el lugar del Sí. otro. Y otra cosa, como que tengo buena vibra, y claramente también Como es una máscara, alegre. pero me encanta que cuando estoy bien y Como estoy que sos muy alegre. alegre, O como alegre, sí. Sí. Sí, esto. Y bueno, ahora te pregunto yo. Si fuera un personaje de Intensamente, sería alegría, 100%. Melino, gracias. Bueno, pregunta para la nena. Y si podrías cambiar una cosa de vos, ¿qué cambiarías? Muchas. Inseguridad, no. ¿Físicamente o Lo que quieras. personalmente? Bueno, si quieres decir una de una. No. No, una sola. Sí. Bueno, va. De personalidad. Sí, vale. Ok. Siento que soy muy extremista, tipo todo o nada, con todo en la vida, tipo desde pelotudeces hasta cosas gigantes. Mi amiga aquí lo sabrá, ya lo irán descubriendo. Pero sí, eso odio Tipo, de mí. o black or white. Siempre. No hay nada No en hay medio. nada medio y no me sale. O sea, yo siempre digo, bueno, no, pero me quedo acá. No, es tipo extremo o el otro, en todo. No hay gris. No hay gris. No hay me gris. gustaría ser así, pero nací así. Bueno, puede... Bueno, lo estoy tratando. Bravo, Vamos. bravo. Piano. Vamos y lo cambiamos. Bueno. Bueno, yo. Bye. ¿En qué cosas pensás que somos distintas, Ok. muy distintas, y en qué cosas Ok. pensás que somos tipo parecidas? Bueno. ¡Ay! Difícil. Parecidas en muchísimas cosas. Bueno, para mí somos kind of the same person. La misma persona con dos infancias distintas, pero al final como que somos muy parecidas en todo, que nos gusta hacer las mismas cosas, que a nosotros nos gusta mucho ir tipo de salir, o depende de la gente con quien estamos, ¿no? Esto, y que somos empáticas, que nos gusta mucho hablar de la parte psicológica, de... Tipo espiritual. Sí, como la comunicación es muy importante. Y distintas, somos distintas. Somos distintas. No sé, ¿por qué somos distintas? Que a vos te gusta el pepino y a mí no. Bueno, Qué asco el pepino, Dios, ¿cómo le puede gustar? Lo come así, tipo, lo lava y listo. Sí, bueno, no sé qué podemos ser. Sí, que tú te abres mucho más que yo, como que para O sea, en general con las personas, pero entre Sí. nosotras sí. No, sí, claro, que entre nosotras sí, pero con la persona que no conocen, como que Yo siento que no, pero en realidad puede ser que sí, ¿eh? sí, O sea, de yo sí, digo. De mí. Sí. Capito, que seamos diferentes en este caso, que tipo cuando yo no conozco a nadie, no voy a hablar como hablo de las cosas básicas, como Claro, hola, ¿cómo estás? Sí, Bien, ya está. chau. Sí. Si no, como que me siento que estoy diciendo demasiado y... Después te arrepentís. Sí, esto. Pero claro, tú no estás diciendo demasiado cuando hablas a alguien, pero te sientes más cómoda hablar de ti, de las cosas que... Sí, puede ¿no? ser. Bueno, ok. Ya. Piensa Yo, igual. mi turno. Bueno, ¿qué cosas aprendiste conmigo? De mí. No, espera. Sí. La voy a leer otra vez. ¿Qué cosas piensas que aprendiste conmigo? Bueno, era... Aprendí muchas palabras en italiano. Gracias por eso. O sea, La chicha. chicha es tipo rollito, me da mucha ternura que se diga chicha. Bueno, aprendí muchas palabras que en realidad no las practico porque básicamente hablamos español, pero bueno. Un poco una A mezcla veces, con a veces me inglés. obliga cuando tengo que, no sé, llamar al mozo o cosas así, me obliga, habla vos, me dicen, yo odio, porque no me sale y empiezo a decir cualquier cosa. Así que bueno, italiano y no sé, aprendí que... Tipo más de personalidad. Que en poco tiempo, o sea, en muy poco tiempo, podés hacerte tipo, hacer una amistad tan ¿Cercana, se dice? cercana, unida, profunda, como impensable. Tipo, le decís, no, me hizo una amiga hace 7 meses y somos tipo, estamos todo el día juntas y
súper conectada, es como literal. que... Entonces aprendí que se puede, digamos, y que es re lindo. Yo pienso lo mismo, sí, literal. Y tipo, si vos pensás que si no nos hubiésemos cruzado en este momento de nuestra vida, tipo acá y todo, ¿nos hubiésemos cruzado en otro momento? ¿O en otro...? yo creo que sí, porque yo creo mucho al destino. Sí, re. O capaz algo así, pero también. capaz no en este momento, no en este lugar, en Florencia, pero capaz en otro lugar y seguro, sí. O de tantas millones de personas en el mundo, tipo, Sí. encontrarnos fue como... Sí, qué raro, ¿no? Es increíble también. Es que tipo los hilos de la persona al final sí, están como... Conectados. Sí, tiene que estar conectado y nuestros estaban conectados. ¡Bueno! ¡Qué bueno! Así que bueno, yo creo que esa era lo que queríamos decir y contarles. Si tenéis preguntas o... Lo no que sé, sea, sí. nos pueden dejar en los comentarios. Y bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo capítulo de Mate Cappuccino. Besos.